Bienvenidos a otro vídeo del canal, esta vez otra vez con Adri. Y respondemos a la pregunta que nos ha hecho la compañera de consideraciones a tener en cuenta para el entrenamiento mujeres de 40 años o más. Y nos ha parecido interesante considerar, o al menos hemos entendido que no es que sea una mujer de 40 años así porque sí, sino en estado, digamos, como perimenopáusico. es que iba a decir pero digo Perimenopáusico. perimenopáusico, digo, si no, a lo mejor digo algo y Stisen, que es la profe de suelo pélvico y todo esto, ve el vídeo y me pega la bronca, digo, por eso no me atreví a decir nada. Sí. Nada, todo tuyo. Vale, a ver, en realidad, a nivel de entrenamiento en época perimenopáusica, bueno, sobre todo vamos a explicar por qué deberíamos hacer lo que vamos a decir, ¿vale? Lo primero de todo hay que entender que en época menopáusica las mujeres, o incluso postmenopáusicas, las mujeres empiezan a tener cambios en los niveles de estrógeno. Lo primero que hay que saber es qué hace el estrógeno en el cuerpo, ¿vale? El estrógeno en el cuerpo básicamente lo que se encarga es de decirle a la molécula crece, ¿vale? Entonces, cuando esa molécula crece a nivel muscular, lo que le estamos diciendo es músculo crece o mantiene el tamaño prácticamente sin hacer nada. Entonces, las mujeres que están en un estado fértil todavía, es decir, que no están en esta época perimenopáusica, su ganancia de masa muscular o su mantenimiento de la masa muscular es mucho más favorable haciendo menos trabajo de fuerza que una mujer que ya está en una época postmenopáusica, menopáusica o en esa época perimenopáusica donde hay un batiburrillo hormonal un poco raro. Entonces, teniendo en cuenta esto, que hay una disminución de los niveles de estrógeno en sangre, una de las cosas que tenemos que hacer para que la masa muscular no se pierda es entrenar mucho más pues entrenamiento de fuerza, ¿sí? Quizás el enfoque del entrenamiento de fuerza, igual en algunos ejercicios podríamos tener en cuenta que para buscar ese aumento de la masa muscular, que al final también es importante por el propio peso corporal, que hace que el hueso sea más duro, más resistente, que en esta época también hace que al haber menos estrógenos, pues que el hueso también empeore su calidad por el simple hecho de que el estrógeno le está diciendo al hueso crece, ¿vale? Y como ese estímulo estrogénico no se produce, pues tiene que haber otros estímulos que puedan producir ese mismo estímulo de crece o busca alguna manera para que no pierdas masa ósea. Una de ellas es el aumento de peso corporal de una forma saludable, en este caso la hipertrofia muscular, ¿vale? Entonces, dentro de ese entrenamiento de fuerza es muy positivo seguramente que parte de ese entrenamiento de fuerza sea muy enfocado a intentar ganar masa muscular buscando ejercicios en los que haya pues ejercicios series más cerca del fallo, con más fatiga, con más carga excéntrica a la hora de entrenar, con ejercicios que generen más activación sobre ciertos músculos que queremos trabajar, etcétera, etcétera. Pero dentro del contexto de entrenamiento en cuanto a volumen, series y demás, más o menos lo mismo, exceptuando de que si esa persona pues venía de hacer un entrenamiento más tipo endurance, running o bicicleta, triatlón, lo que quieras, pues quizás enfatizar mucho más ese trabajo de fuerza porque esa masa muscular es más probable que se pierda haciendo ese tipo de entrenamiento que si antes de tener esa época menopáusica por ese efecto estrogénico. Yo lo que sí que... En este vídeo va a estar prácticamente de oyente, porque la verdad que de este tema no controlo mucho. Pero sí que es verdad que hay cosas que yo como entrenador y obviamente fisios, podólogos seáis o incluso monitores de sala que seáis o no, una mujer que quiere entrenar, hay muchas creencias y muchos mitos que por suerte a día de hoy ya se están destruyendo y poco a poco está cambiando un poco el panorama, ¿no? Creencias como que, ostras, a mí me ha venido gente... Hombres y mujeres, es que no me quiero poner tan fuerte como ese de ahí, ¿no? Y señalan al fuerte del gimnasio. Y yo mi frase siempre es la misma. Digo, mira, puedo entender tu miedo porque no te gusta ese físico, ¿no? Pero tienes que entender que esa persona probablemente tenga muchísima más predisposición a tener mejor salud en factores de bienestar que tú. Eso por una parte. Y segundo, ya les digo en broma que si en 3 meses, que es que quiero estar 3 meses, ponerme en forma, le digo, mira, si en 3 meses tú te pones como está esa persona de ahí, yo dejo mi profesión. O sea, literalmente es imposible. Por lo tanto, el miedo es que no me quiero poner fuerte, primero de todo,
¿por qué tienes miedo a ponerte fuerte? ¿Vale? Porque, ¿qué significa ser fuerte? Esto ya hemos hablado en vídeos anteriores en este canal. Ser fuerte no es ser culturista. Ser fuerte, pues, es una persona que hace ciclismo, ser fuerte es una persona que hace tenis, ser fuerte es una persona que sabe hacer sus actividades diarias sin necesidad de descansar o ahogarse o sufrir porque no puedo correr o no puedo saltar, ¿vale? Porque eso es muy triste y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores. Todo esto hay que destruirlo y poco a poco va cambiando. Y a partir de ahí está la creencia muy arraigada de hago fuerza, pero me compro las pesas de colores, que son muy bonitas, ¿no? Pero no dejan de ser marketing. Pero pesa un poco. Pero pesan 1, 2, 3, 4 kilos. Tened en cuenta que con la pesa de 1 kilo entrena un niño de 1 año. Entonces vosotras tenéis 40, 50, 60 y me dirijo también a hombres. No, es que no quiero muscular mucho, viene muy relacionado a lo que estábamos hablando. Está participando Freya también. Así Viene muy relacionado con lo que estamos hablando. Entonces, hay que entrenar a una intensidad, obviamente, lógica, pero hay que tocar intensidades elevadas que sean demandantes, tanto para tu sistema nervioso como, obviamente, para generar este estado de ganancia de fuerza. Más hipertrofia o menos hipertrofia existirá. Entonces, a partir de ahí va a ser, depende del objetivo que tú tengas, ¿ok? Entonces, destruir sobre todo esa idea que es triste, pero en las mujeres está mucho más extendido. Por lo tanto, no hay que tener el miedo, obviamente, a ponerse fuerte, porque ponerse fuerte significa ser más independiente, tener marcadores de salud mejores, digamos, analíticas, lo que quieras, cosas que le gustan a los médicos, como cosas que no miran los médicos, como es que tú tengas 60, 70 años y puedas ir con tus nietos, con tus nietas o con tus sobrinos, lo que sea, al parque a jugar con ellos y no estés tristemente en un banco diciendo, no, es que yo solo hago pilates y natación, ¿no? Que está muy bien que hagas pilates y natación porque también sociabilizas, también es una actividad física, pero una cosa es actividad física y otra cosa es entrenar con sentido, con un programa detrás, con una persona o no que te ayude con toda la información que puedas investigar, que yo siempre recomiendo que si te vas a iniciar pidas ayuda a un profesional que te pueda ayudar, ya sea el monitor de sala, ya sea, aunque sepa más o menos, pero al menos te dará ciertos tips, o un entrenador, o un fisio que también sepa mucho de ejercicio, etc. Entonces, todo esto también es muy importante para aterrizar las ideas de este vídeo, porque lamentablemente la realidad es que pese a que esté mejorando todo, cada vez hay mujeres más fuertes, que este miedo al músculo existe. Y el músculo es un tejido súper importante que durante toda la historia, desde que el humano es humano y hemos conseguido desarrollar ciertas habilidades cognitivas, sensoriales, todo para ser lo que somos, siempre, siempre, siempre hemos tenido un tipo de cuerpo que ese cuerpo está diseñado y preparado para soportar ciertas cargas o soportar ciertas actividades que a día de hoy probablemente tú que estás mirando o tú o algún paciente tuyo no es capaz de soportar. Entonces hay que entrenar con intensidad, siempre dentro de unos parámetros, con una lógica, pero hay que olvidar las pesitas de colores, hay que olvidar solo hago pilates, que está muy bien, pero es completamente insuficiente. 100%. Otra cosa que se habla mucho es la típica frase que escucho muchas veces, es que yo gano masa muscular muy rápido. Sí. Ya, bueno, o no. Lo siento, pero no, o sea, no ganas masa muscular. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando empiezas a entrenar y empiezas a entrenar con gente que no tiene ni idea de entrenar, o que entrenas fuerza como si fueras al fallo para todo, lo que haces es inflamarte. Inflamas el músculo y parece que te estés hinchando y parece que estés grande o estés más grande. Aún así no estás ganando masa muscular, simplemente estás lleno de agua, el músculo está inflamado y poco más, que es lo que comentaba Borja es que yo me quiero poner grande. Esta sensación rápida el primer mes y medio de, guau, tío, es que me siento como mucho más grande. Esto en 3 meses que te adaptes se te pasa, ¿vale? A no ser que hagas CrossFit, que todo el día cambias todo lo que haces y entonces pues estás inflamado siempre y parece que están todos súper tochos, pero luego a la que empiezan a hacer un programa un poco mejor, empiezan a deshincharse un pelín, ¿vale? Pero eso es un efecto de la inflamación que puedas tener a nivel muscular que no tiene nada que ver con ganar masa muscular. Entonces eso, olvídate, quítatelo de la cabeza, porque ganar masa muscular es lento, es costoso energéticamente, es difícil ganar masa muscular bien ganada y es algo que necesitamos porque el cuerpo depende de ello para funcionar en las mejores condiciones posibles. Entonces, entrena, tal y como ha dicho Borja, con intensidad, con un buen plan, con alguien que sepa o no, pero tienes que hacerlo porque tu salud ósea, muscular, cerebral
y más en la época en la que vives ahora, que es con unos estrógenos más bajos que justamente mantienen esos tejidos, pues tienes que hacerlo, no te queda otra. Y con más intensidad. Bueno, con más intensidad no, con más de lo que hacías antes. Sí, a veces nos subestimamos muchísimo, tanto hombres como mujeres. Obviamente, enfocado a este vídeo, pues yo diría también que dentro de un programa, hostia, está comprobado que con 2 entrenos a la semana, bien programados, incluso 3, un tercer día, y luego que puedas hacer actividades el fin de semana, pues es que tengo una ruta por la montaña, es que hago bici, es que hago natación, es que hago pilates, es que hago todo, algo accesorio está súper bien, pero al fin y al cabo el core tiene que ser enfocado. Para mí todo es como que se complementa, ¿no? Es decir, no es todo solo haz fuerza, sino haz más cosas, obviamente, pero el entrenamiento de fuerza tiene una importancia brutal. Y luego sí que es verdad que también hay otra cosa que, hostia, es que mujer, pues no quiero, es que no quiero muscular mucho de arriba. Lo mismo No. que he dicho al principio, es que muscular no es algo gratuito. Si fuera algo gratuito, madre mía, estaríamos todos súper mega sanos y sería fantástico, ¿no? Pero obviamente, extremidad inferior, No normalmente habría mujer. Mr. Olympia. Exacto, no habría Mister Olimpia. El planeta se llamaría Mister Olimpia. Exacto. Entonces, sí que es verdad que también hay ese miedo, esa tendencia. No quiero muscular mucho arriba, ¿no? Por ese aspecto de masculinización que hay entre mujeres o incluso también de hombres a mujeres. Es una tontería como una casa. Entonces, con 2-3 días a la semana, con una buena intensidad, por eso es muy importante que también hay otro vídeo colgado en nuestro canal hablando de el por qué nos sirve entrenar con ciertos tipos de estrategias. Por ejemplo, una RM en mujeres en un chest press, que no vas a ir a buscar una repetición máxima de un press de banca o de una sentadilla. Entonces, es muy importante también entender el concepto de carácter de esfuerzo, de intensidad relativa, con las cargas que tú muevas. Y esto, hablando en cristiano, por si alguno no lo entiende, hay un vídeo hablando de esto, pero tú tienes que moverte en intensidades óptimas. Tenemos las intensidades que se quedan cortas, que es la que vas a pasearte al gimnasio, que está muy bien, te mueves, pero es actividad física, pero si nosotros queremos ciertas mejoras a nivel funcional, a nivel lo que sea que quieras, por el objetivo que te propongas junto con tu entrenador o incluso tú sola, pues estos niveles son muy bajos y luego está el otro nivel, que es, hostia, me estoy pasando, ¿no? Entonces tú tienes que moverte en esto. ¿Y cómo sé yo a qué intensidad me estoy moviendo? Pues por eso es importante conocer escalas de intensidad subjetivas, porque va a ser lo único que puedas utilizar, que es, pues por ejemplo, del 1 al 10, ¿no? Movernos, el RPE que se llama, movernos en escalas de intensidad mínimo que te haya costado un 6 de esfuerzo, estamos hablando que un 10 es casi el fallo sería el 11, pues, y el 1 es, pues por ejemplo, lo que estamos haciendo yo y Adri, esto nos cuesta un 0,5, 1, o andar te cuesta un 2, 3, a lo mejor por la montaña un 5, 6, depende de la montaña que sea, pero en entrenamiento de fuerza tienes que moverte en unos rangos de entre 6 y 9, 10 en algún ejercicio más analítico para acabar, pero es súper importante que entiendas que te tienes que mover en estos rangos. Si tú acabas la serie, me da igual que sea a bajas repeticiones o a altas repeticiones, y acabas la serie y eres capaz de, mientras haces la serie, hablar con tu vecina que te has encontrado o con tu nieto que está por ahí o tu sobrino o tu hijo y estás haciendo la serie como si nada, venga, tríceps o pierna, lo que sea, y tu cuerpo no ha notado ningún ápice de cansancio, significa que tu intensidad ha sido muy baja. Entonces tienes que aprovechar cada serie e intentar llegar a estos umbrales de esfuerzo, porque el carácter de esfuerzo obviamente está completamente ligado a esta intensidad, y esta intensidad está ligada a que se desarrollen adaptaciones o no se desarrollen, ¿vale? Entonces tú decides si ir al gimnasio como si fueras, perdón por la expresión, una puta meba, es decir, estás yendo al gimnasio a pasearte, a socializar y que si te apetece, genial, pero para eso gástate esos 50 euros en ir a cenar con tu marido y tu familia, ¿no? Pero hay que tener unos mínimos de consideraciones, igual que las tablas de 4x10, 4x12, que eso está bien, para empezar está bien, pero ten en cuenta esta consideración que he dicho de, vale, estas 10 o 12 repeticiones que estoy haciendo, ¿cuánto me han costado? Hostia, me ha costado muy poco, ¿vale? Pues súbete el peso. Tampoco te decimos que vayas al fallo, estés ahí chillando como un loco, como algunos hacemos, que chillamos porque es muy jodido. La gente y vídeos que yo he visto de ¿por qué chilláis, no? Ponte a entrenar fuerte y lo entenderás. Exacto. Lo preguntas porque no estás entrenando como deberías entrenar quizás. Y el resumen para mí es ese, dejar de tener miedo, hacer las cosas con un mínimo de intensidad para generar adaptaciones
y que todas esas adaptaciones, digamos, creen un contexto perfecto pues, para evitar desarrollo de enfermedades, para mejorar ciertos contextos incluso emocionales. El entrenamiento, ya el vídeo anterior que hicimos hablando de la prótesis de rodilla, también lo dejemos claro. Y para mí, no sé si tienes algo más que añadir. Sí, yo añadiría una cosa más, por último, que sería en caso de que la persona, en este caso una mujer, que en esta época a la que llegas con un estado, como muchas veces pasa, con un estado inflamatorio de bajo grado, un estado de inflamación sistémica, pues ahí te toca hacer lo que sea, pero empezar a moverte porque, por un lado, tienes que intentar mejorar esa inflamación porque eso va a alterar también los estrógenos y todas las consecuencias y los síntomas que vas a tener de esa menopausia, de los sofocos, de los dolores de cabeza, este malestar que vas a tener por culpa de esta menopausia, primero se van a ver mitigados o eliminados. Y segundo, que te vas a colocar en una posición más favorable para estar en un estado en el que puedas generar masa muscular o puedas mejorar la función ósea, mejorar la función muscular y mejorar la función del cuerpo en general. Incluso, pues eso, ¿no? Si estás en esta época también, será interesante hacer algo de cardio, pues porque al final también mejora las señales de las hormonas, entre otras cosas, ¿no? Al final no se trata solo de hacer fuerza, sino lo que comentaba Borja, sino que hacer un poco de todo, porque al final sí que es cierto que hay que priorizar mucho la fuerza por ese efecto del estrógeno, pero hay que hacer más cosas porque al final también ayuda pues, a mejorar las señales de los receptores de las hormonas, a mejorar los metabolitos del hígado que tienen que ver con la detoxificación de esas hormonas y otras cosas que tienen que ver no solo con el estado muscular y óseo, sino también con la metabolización de esas hormonas, la detoxificación de esas hormonas y la función la función de los receptores de esas hormonas que ya están empequeñeciendo y que te quedan poco, pues vamos a intentar que sean lo más sensibles posibles para que estos receptores hagan la función que no hacían antes. Totalmente. Y nada, a ver, consideraciones. Series, repeticiones es muy difícil adivinar porque es que cada ejercicio depende del objetivo que tengas, cada ejercicio es diferente. En un ejercicio analítico puedes acercarte más a estas intensidades cerca del fallo. En un ejercicio que sea más demandante como los multiarticulares, de que todo tu cuerpo se mueva, patrones de sentadilla, patrones de empuje, tracción, ahí no hace falta ir tan apurados, ¿no? Pero claro, consideraciones generales. Es que depende. La palabra que nos encanta. Sí. Depende. Incluso el bagaje que tenga esa persona. Si lleva entrenando 20 años, pues no va a ser lo mismo que si lleva 1 o lleva 3 semanas. Exacto. No tiene nada que ver. Sí, el contexto. Es que, claro, mujeres de 40 años, perimenopausia, vale, pero a lo mejor otra no, a lo mejor una entrena, a lo mejor esta tiene un objetivo de correr una maratón, a lo mejor. Claro, hay que adaptar al 100% y por eso también es muy importante aprender a programar ejercicio en ese aspecto, porque es que, claro, por eso muchas veces nos enviáis preguntas así de ejercicios para el dolor lumbar, ejercicios para mujer de 40 años, porque nos han hecho creer que hay estos cajones desastre y hemos visto gente que nos ha venido a la formación, incluso que venía a otras formaciones, de hostia, es que me han dicho que para esto tiene que hacer este ejercicio, para esto hay que hacer este ejercicio. Ojalá fuera tan fácil. Recetas no hay. Ojalá fuera tan fácil. Dependerá de todo lo que te encuentres, de la persona que te encuentres y de todo el contexto de esa persona. Y es lo que dices, que depende. No, claro. Recetas no vendemos porque no creemos en ellas y porque no es lo más eficiente a la hora de hacer ejercicio. Sería engañar. Sería engañar al alumnado y engañar a la gente. Y nosotros, otra cosa no, pero no engañamos a nadie. No. Somos bastante honestos a la hora de trabajar. Y creemos que la mejor manera de trabajar es de esta manera, pero claro, hay que tener mucho conocimiento para poder entender y saber qué objetivos queremos trabajar. Sí, obviamente nosotros en la formación enseñamos a hacer todo esto y que tengas todas las herramientas posibles para adaptarte prácticamente al quizá 99% de contextos que te puedas encontrar. Obviamente algunos va a ser más fácil y otros más complicado. A día de hoy yo, por ejemplo, me puede venir una persona que tenga un contexto, una mujer posparto y tal, pues oye, yo ahí derivo, ¿no? Que siempre hablamos de esto, pero sí que es verdad que tengo muy buenas nociones, una muy buena base y al fin y al cabo el objetivo de la formación es esto. Y luego también, consejo que creo que Adri también me va a apoyar es, hostia, si eres una mujer de 40, 50 años y tienes un contexto especial y unos objetivos en concreto, unas metas a conseguir,
lo mejor que puedes hacer es no ir por libre y ponerte en manos de gente que nosotros, por ejemplo, Adri con GetPam, que también incluso podemos dejar aquí el enlace tanto Instagram como a si quieren que les lleves por X o Y. Esto es lo que nosotros también recomendamos, porque al fin y al cabo, si no vas a estar dando palos de ciego, sí. literal, me has robado la frase, palos de ciego y vale, sí, estarás haciendo cosas, te estarás moviendo, ¿no? Pero lo mismo que hemos dicho antes, sería insuficiente. Entonces, ponerse en manos de profesionales que de verdad te ayuden y entiendan tu contexto y además, para mí es importante que te sepan explicar todas estas cosas, como lo que te hemos explicado nosotros aquí. Que te eduquen. Que te Exacto, enseñen. que te eduquen. No es solo hacer estos ejercicios a esta intensidad y tal, sino, mira, vamos a hacer esto porque ahora estás en esta etapa, Claro. te sientes así, has dormido así, entonces tu intensidad va a ser esta, combínalo con este cardio, hazlo más aeróbico, más largo, hostia, pero la semana que viene vamos a cambiar por esto. Entonces, es muy importante sentirse acompañado o acompañada por alguien que te diga lo que tienes que hacer y sobre todo el por qué. ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe explicarte el por qué. Es un... Perdona, y el por qué muchas veces es, hablamos de la motivación, ¿no? Y a veces para tener una motivación necesitas un motivo y muchas veces el por qué te da ese motivo para saber por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer y luego ya tú decides si lo quieres hacer o no, ¿no? Pero Claro. al final tienes un motivo para poder hacerlo que al final no deja de ser estar en un estado de salud mucho mejor. Totalmente. Y nada, esperemos que os haya ayudado, que te haya ayudado. Si crees que le puede ayudar el vídeo a alguien, pasas el enlace y esperemos que si tienes más dudas, ¿sabes? Comparte y suscribe. Comparte y suscribe. Somos youtubers, tío. Comparte y suscribe, obviamente, pero si tienes alguna pregunta que sea de este tema o de cualquier otro, siempre en Instagram abrimos cajones de preguntas para que nos preguntéis cosas acerca de vuestros pacientes o preguntas, dudas que tengáis de vosotros mismos. O sea que al fin y al cabo estamos contentos. Todos los vídeos que llevamos en el canal son de dudas que habéis tenido vosotros y esperemos que así siga. Así que nada, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por escucharnos. Chao. Chao. Let's go. Listo.